Los hermanos Menéndez, el crimen que conmovió a América. Entre el amor y el odio familiar. En el glamuroso entorno de Beverly Hills, la familia Menéndez parecía tenerlo todo. José y Mary Menéndez, exitosos empresarios, habían proporcionado a sus hijos, Eric y Lyle, una vida de privilegios y comodidades. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito se ocultaba un hogar marcado por el dolor y el abuso. La tragedia que se avecinaba cambiaría para siempre la percepción de esta familia. La noche del 20 de agosto de 1989, la calma de la opulenta residencia de los Menéndez fue interrumpida por el horror. Eric, de 18 años, y Lyle, de 21 años, entraron en su casa armados con una escopeta. En un acto de violencia que parecía sacado de una pesadilla, dispararon a sus padres en la sala de estar. Los disparos resonaron en las paredes lujosas, convirtiendo el hogar en un lugar de terror. Posteriormente, los hermanos intentaron desviar la atención, alegando que habían sido víctimas de un asalto, pero algo no cuadraba. A medida que la investigación avanzaba, comenzaron a salir a la luz los oscuros secretos de la familia. Eric y Lyle revelaron que habían sufrido abuso emocional y físico a manos de su padre. La dinámica familiar era opresiva, con un padre autoritario que no dudaba en recurrir a la violencia. Los testimonios de amigos y familiares indicaron que la familia Menéndez no era la perfecta que aparentaba ser. La angustia y el sufrimiento acumulados llevaron a los hermanos a contemplar el asesinato como su única vía de escape. Las primeras horas después del crimen fueron caóticas. La policía llegó a la escena, inicialmente escéptica de la versión de los hermanos. La evidencia comenzó a acumularse, y a medida que los detectives indagaban más, comenzaron a notar inconsistencias en los relatos de Eric y Lyle. La información sobre su comportamiento previo al crimen, incluyendo gastos extravagantes y un estilo de vida desenfrenado, comenzó a dibujar un perfil inquietante. La narrativa empezó a cambiar, con la sospecha recayendo sobre los mismos hermanos que pretendían ser víctimas. El juicio, que comenzó en 1993, fue un fenómeno mediático. Las cámaras de televisión documentaron cada momento, mientras el país se dividía entre quienes veían a los hermanos como víctimas de un abuso insoportable y quienes los consideraban fríos asesinos. Testimonios desgarradores, incluidos relatos de abusos, se presentaron en la corte. La defensa argumentó que Eric y Lyle actuaron por temor y desesperación, una respuesta traumática a años de sufrimiento. Sin embargo, la fiscalía argumentó que sus acciones fueron premeditadas y calculadas. El drama del juicio capturó la atención de millones, planteando preguntas complejas sobre la justicia y la moralidad. El impacto del trauma en la vida de los hermanos fue devastador. Expertos en salud mental señalaron que Eric y Lyle mostraban síntomas de trastorno de estrés postraumático, TEP, depresión y ansiedad severa. La naturaleza del abuso que sufrieron, incluyendo abuso emocional y físico, dejó huellas profundas en su psique. Los testimonios de psiquiatras y psicólogos revelaron que, aunque los hermanos vivían en un entorno de lujo, sus experiencias traumáticas los habían convertido en prisioneros de su propia mente. Después de un juicio intenso y lleno de giros, Eric y Lyle fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión del tribunal fue polarizante. Aunque se argumentó que el abuso debería haber sido considerado en su defensa, los jueces finalmente decidieron que el acto de asesinato no podía ser justificado. Las apelaciones subsiguientes exploraron la posibilidad de un nuevo juicio basado en el trauma, pero cada intento fue rechazado, lo que planteó inquietantes preguntas sobre la equidad del sistema legal. La cobertura mediática del caso fue insaciable. Los hermanos se convirtieron en figuras emblemáticas de un escándalo que tocó las fibras más sensibles de la sociedad. A través de documentales, programas de entrevistas y análisis en los medios, el caso se transformó en un debate nacional sobre abuso, justicia y responsabilidad. Las imágenes de los hermanos,
a veces desolados y a veces desafiante, se convirtieron en símbolos de un dilema moral complejo. El parricidio ha resonado en la historia humana desde tiempos inmemoriales. Comparaciones con relatos bíblicos, como el de Caín y Abel, surgieron en discusiones académicas y mediáticas. Se reflexionó sobre la violencia familiar y sus repercusiones a lo largo de la historia. Estas narrativas han servido como lecciones sombrías sobre el ciclo del abuso y la naturaleza del perdón, preguntándose si alguna vez se puede romper la cadena de violencia. El caso Menéndez deja lecciones profundas sobre la complejidad del abuso y su impacto en la salud mental. A medida que se cierra este capítulo, la narrativa invita a la reflexión sobre la necesidad urgente de abordar el abuso en todas sus formas y la importancia de la empatía en la sociedad. Al enfrentar los fantasmas del pasado, hay una oportunidad de aprender y prevenir que historias como esta se repitan en el futuro. El caso de los hermanos Menéndez es un trágico recordatorio de cómo las dinámicas familiares pueden derivar en catástrofes. A través de la exploración de sus vidas, el crimen, las repercusiones legales y el impacto mediático, se revela una narrativa de abuso, trauma y la lucha por la justicia. Este estudio nos recuerda la importancia de confrontar estos problemas en nuestra sociedad contemporánea, buscando un futuro donde la comprensión y la compasión prevalezcan sobre el horror y el sufrimiento.